en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a entonar una alabanza y ahora le toca la alabanza a nuestro hermano Dani. Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto el poder compartir con ustedes una alabanza. No solo yo, sino mi esposa también que está aquí. Va a participar de esta alabanza, ya que ella tiene mucha mejor voz que yo y me va a apoyar. Decía, entonces yo ya le hice la responsabilidad a mi esposa. Si algo sale mal, es culpa de mi esposa. No se crean, no. Es un honor y un placer que esté aquí conmigo, mi esposa, apoyándome para alabanza y gloria de nuestro Dios. Sí, el primer canto va a ser Lo que respira. Sí, entonces vamos a entonarlo, hermanos. Amén, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Hermanos, pues llegamos al tiempo de testimonios. Si alguien quiere dar un testimonio por lo que Dios ha hecho en sus vidas en esta semana, este es el momento, hermanos. Yo tengo un celular, no veo el panorama general, así es que si alguien quiere, hermanos, abra su micrófono y los escuchamos. Hola, hermano Carlos, ¿me da la oportunidad? Por favor, mi hermano, es un gusto. Bueno, hermano, yo quiero darle gracias a Dios porque es la segunda vez que damos positivo a la pandemia y la verdad, la vez pasada fue también tranquila, por eso doy gracias a Dios. Y esta ocasión también ha sido muy tranquilo el estar pasando con este nuevo virus. Y doy gracias a Dios porque la verdad
a pesar de que pudiera estar complicada la situación, pues simplemente yo la tomé como una gripa. Gracias a Dios nos atendieron, nos recetaron rápido, y la verdad, pues estamos bien. Le doy gracias a Dios porque precisamente el domingo que me dieron la oportunidad de compartir con ustedes, yo mencionaba que a veces cuando nos pasan las cosas, pues siempre preguntamos por qué, ¿no? Pero debemos decir para qué. Y yo esto lo tomo así porque yo tenía desde hace varias semanas ganas de reunirme con ustedes. Y la verdad, hoy es de gran bendición estar, darme cuenta que a veces hay que dejar el trabajo, no traerlo tan pegado para hacer los espacios y dedicarle a Dios lo que se merece, no el tiempo que nos sobra. Entonces, por eso le quiero dar gracias a Dios, porque a pesar de que uno a veces, no es que esté lejos, pero no da uno el tiempo que debe de ser, pues aún así Dios tiene la misericordia para sanarnos, para que a pesar de que llegamos con alguna enfermedad, pues Él nos sane, ¿no? Nos hace ver que alrededor de nosotros hay personas que nos aman, tanto familia como hermanos en la fe. Entonces, la verdad yo por eso le doy muchas gracias a Dios, porque ha sido bueno. Y la verdad, el ¿para qué? Pues es para estar hoy con ustedes y tratar de abrir un mayor espacio para unirme ya con mayor tiempo a la fraternidad. Pues por eso doy gracias a Dios, porque de veras que Dios nos bendice infinitamente y no lo merecemos a veces. Por eso doy gracias, hermano. Y eso es lo que les quiero compartir. Pues ya usted cliente del COVID, ya en sus versiones distintas, mi hermano. Y nos alegramos porque hoy podemos contar con su presencia y su testimonio. Muchísimas gracias, hermano. Me permite, hermano Carlos Por Samite. favor, hermano, tengo un gusto. Quiero dar gracias a Dios porque el acontecimiento de haber fallecido mi hermano Carlos Castro, nos permitió una serie de experiencias familiares y sociales en cuanto a amistades, que no es otra cosa más que la manifestación del amor de Dios, del amor de Jesús, ya que se prestó esta situación, este acontecimiento, para que los hijos e hijas de mi hermano, los hermanos que formamos la familia principal, la familia madre, valga la expresión, así como sobrinas, sobrinos y todo el árbol genealógico que está a la vista de nuestra familia, se uniera, sintiera la necesidad de expresar los sentimientos de unidad y solidaridad familiar. Doy gracias a Dios porque pues hoy también fue un día muy importante, la bendición que recibimos con el culto celebrado en la capilla donde se veló a mi hermano, y eso pues nos inspira mucho y nos anima siempre a estar reconocidos con el amor de Jesús. Dar gracias porque toda la familia también se unió en esta circunstancia, y bueno, pues creo que también hay más interés de algunos de mis hermanos por participar en conocer la palabra de Dios, y eso a mí me motiva y me anima a que podamos sumar más varones y más mujeres en la búsqueda de la palabra, y doy gracias a Dios porque estuvo con nosotros. Es cuanto, hermano. Muchas gracias, hermano Jesús. Permítame decirle que fue hermoso el servicio que se presentó hoy, y yo sentí realmente que salí más confortado, hermano, porque vi su familia, los conocí y vi el amor que se tienen, y cuando entonamos el último canto realmente me partió el corazón. Yo traté 2 o 3 veces con su hermano, pero oí testimonios de personas que lo conocieron y que se expresan de él tan hermoso,
fue muy gratificante para mí. Muchísimas gracias, hermano Castro. Gracias, hermano Sammy. Hermano. ¿Alguien más, hermanos, que quiera dar su testimonio? Y si no lo hay, hermanos, pasamos a otro tiempo de alabanza. Gracias, hermano. Hermanos, alabanza va, creo que ya la mayoría de ustedes ya la conoce y vamos a entonarla, ¿no? Pues doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dieron de poder entonar estas alabanzas. Hacía mucho tiempo que no agarraba la guitarra, pero bueno, es la oportunidad que me da el Señor de reflexionar y decir qué estás haciendo con este talento que te di. Pero bueno, gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a entonar, que se llama ¿Quién nos separará? Gracias, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Muchísimas gracias, hermano Dani y hermana Ketita. Verdaderamente hermosa esta alabanza.
Hermanos, así llegamos a nuestro tiempo de reflexión. Hoy nos toca el tercer tema del taller de cultura financiera. Y dice aquí, la parte de Dios, ¿cómo llegó a fin de mes? Con el licenciado en Teología, Emanuel Sánchez Carrión. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Sinceramente, no hay sesión donde uno no se sienta nervioso, eso es la verdad. Pero cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo han visto el material? ¿Cómo han visto el manual? ¿Algo que ustedes les esté ocasionando eco, que lo quisieran compartir? Los escucho, hermanos. ¿Cómo todas las preguntas que han contestado, hasta donde ustedes llevan contestado, tienen alguna duda? Yo, hermano, Adelante, hermano. Un poco atrasado, recibí apenas, me puse a darle un ratito y vi la comparación entre dos personas que compran una casa, una a largo plazo, y otro hace un movimiento financiero más agresivo de pagos, y en un momento de tiempo, wow, qué diferencia. Sí. Y cuando terminan sus pagos, 30 años después, uno está feliz de su casa, ¿por qué la pagó? Y resulta que el otro que vio bien sus intereses, hoy cuenta con un ahorro y está por encima de los gastos. Entre no saber cómo, solamente ir pagando, una perspectiva gigantesca, porque tener una cuenta y ir pagando todo lo que se pueda, dicen que los primeros meses se comen intereses solamente. Cuando uno va echando más dinero a esa cuenta, en términos generales se avanza muchísimo y el plazo va reduciendo con los intereses, y entonces obtenemos que al paso del tiempo hay una brecha gigantesca entre alguien que apenas pagó y otro que ya tiene hasta un ahorro significativo en su cuenta. Yo quisiera ser aquel que supo bien manejar bien sus gastos, tremenda enseñanza, es wow, y vamos a seguirle dando duro. Sí, como la paciencia paga bien, porque ahí de hecho se llama así el principio, Pedro paciente y Ricardo rápido. Sí, sí, sí. Y vemos también ahí que el secreto es que él compró una casa conforme a sus posibilidades. Y Ricardo rápido compró una casa más alto que sus posibilidades, que no podía avanzar tan rápido, y ahí fue el problema principal. Pero gracias, hermano. La próxima semana lo vamos a ver a detalle cada punto de ese principio. ¿Alguien más? ¿Que quisiera compartir algo? Sí, a mí en lo particular me encantó esta nota que dice que debemos estar contentos y no conformes. Es una delgada línea realmente entre ser un conformista o estar contento con lo que tenemos. O sea, porque realmente en ocasiones confundimos el conformismo. Y entonces, como dice ahí, llegamos a ser haraganes, ya no es conformismo, llegamos a ser haraganes, ¿no? O sea, es una delgada línea esa entre estar contentos en el lugar que estamos, si tenemos un ingreso corto, dijéramos, pero no conformes, o sea, que tenemos que seguir luchando por tener una mejor posición, ¿sí? O sea, es algo una línea muy delgada entre estar contentos y estar conformes. O sea, me gusta me llamó la atención mucho ese texto, o esa línea. Perfecto, hermano. Y ahora damos entrada, de hecho, a esa clase que hoy vamos a ver el principio del contentamiento con el sueldo. Están descontentas hasta con su matrimonio, con la iglesia, con la salud, con nuestra apariencia, y en casi cada área las personas están descontentas en su vida. Y con el descontento viene la queja, y con la queja el enfado, y con el enfado la amargura de corazón. Esta sociedad de consumo, precisamente en Latinoamérica, se nos presiona para que adoptemos un estilo de vida que vaya según de acuerdo a nuestra posición social. Así lo dice el mundo, ¿verdad? Ante esta sociedad, el mundo determina su identidad mirando lo que tenemos, la casa que tienes, el auto que tienes, hasta lo que vistes.
Estamos viviendo en un mundo atractivo, en un mundo que te seduce, en un mundo visual, en un mundo que te dice todo el tiempo compra, 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 y estamos siendo bombardeados de publicidad en la televisión, en la radio, en la internet, y si buscamos algo para comprarlos, cada rato te va a estar saliendo para que lo compres, todo el tiempo con cientos de anuncios publicitarios. Pero hoy vamos a ver precisamente el principio del contentamiento. Acompáñeme a Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13, y vamos a estar meditando en esta cita bíblica. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Y antes de empezar con esta cita bíblica, me gustaría preguntarles lo siguiente: ¿qué es contentamiento? ¿Qué es contentamiento? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono, quisiera compartir algo? Adelante, por favor. Ok, muy bien, gracias hermano. ¿Alguien más? Yo pienso que el contentamiento es que tú haces tu mayor esfuerzo de hacer las cosas bien y al final a lo mejor no se da lo que tú esperas que se dé, pero estás contento porque estás dando lo mejor esfuerzo de ti y a pesar de eso no se da en ese momento lo que tú deseas. Pienso que eso podría ser. Perfecto, hermano. ¿Alguien más? Creo que el hermano Franklin iba a comentar. Sí. Bueno, yo también pienso que el contentamiento es estar satisfecho, estar en paz, estar alegre, independientemente de las circunstancias que tenga uno, que nos rodeen, independientemente de los tiempos y de todo lo que esté a nuestro alrededor, podamos estar en paz y alegres. Muy bien, hermanos. Según en el griego, en la cita que vamos a estudiar, el apóstol Pablo da este término, contentamiento, pero en el griego viene de la palabra autarques, que significa autocomplacencia, autosuficiente, ser suficiente con uno mismo, ser independiente de otros, ser independiente de las circunstancias externas. Y aquí surge una palabra. ¿Por qué la palabra de Dios deja esta palabra contentamiento si significa ser autosuficiente o independiente? Uno tiene que ser independiente, es decir, autárquico. ¿En qué sentido? Que no dependamos de la situación o de los bienes para tener contentamiento. Para tener contentamiento. En la cita que vamos a estudiar dice el apóstol Pablo. ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor, a esa cita bíblica? Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gracias, hermano. El apóstol Pablo habla del gran apoyo que había recibido de los filipenses, muestra su agradecimiento por su generosidad y él llega en el versículo 12 y dice esa frase que lo puse en letras más grandes en blanco y dice: estoy enseñado. Así lo traduce la Reina Valera 60, estoy enseñado. La traducción Biblia de las Américas, esa frase lo traduce: he aprendido el secreto. La NTV también lo traduce: he aprendido el secreto. Algunos teólogos dicen que esa es la mejor traducción: he aprendido el secreto. El apóstol Pablo habla de un secreto para vivir nuestra vida cristiana. Hay un secreto y ese secreto es contentamiento. Contentamiento. El apóstol Pablo dice que él sabe vivir humildemente y en la abundancia, estar saciado o padecer hambre, en abundancia y en escasez. La palabra clave para poder entender lo que el apóstol Pablo había aprendido en esos extremos de su vida es contentamiento. Contentamiento. Él dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo nos exhorta a guardar la paz interior frente a toda circunstancia. Él dice que él ha aprendido a contentarse. Él no lo sabía, sino lo aprendió. Él no dijo, yo ejercí contentamiento cuando tenía escasez, cuando tenía abundancia. No, no, no. Él dice, yo aprendí. Y eso nos enseña que uno tiene que aprender, pero también después de aprenderlo, uno tiene que ejercer el contentamiento. Él traía la necesidad de los filipenses, pero confiaba en la providencia de Dios para satisfacer su necesidad. Él les dice, gracias por acordarse de mí. Ustedes querían ayudarme, pero faltaba la oportunidad, y no lo digo porque tenga escasez, según el versículo 10. El corazón del apóstol Pablo no había queja, sino paz con lo que tenía y confianza en la providencia de Dios. Había aprendido la lección del contentamiento y uno debe de aprender a contentarse en todas las áreas de nuestra vida y a depender en la providencia de Dios. Él había aprendido a estar contento, gozoso, no importando su situación. En una ocasión, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:8, él dijo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. 2 Corintios 6, del 4 al 10, el apóstol también dice, estando en tribulaciones, en necesidades, en angustias, encarcelado, azotado, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Porque su mirada estaba puesta en el galardón, en otro texto así lo decía, no en las cosas materiales. El apóstol Pablo había experimentado en carne propia la providencia de Dios, la fidelidad de Dios, y descansaba en la soberanía de Dios en su vida. Cualquiera que fuera su circunstancia, nos describía su paz interior, su satisfacción, su gozo, su contentamiento. Sus ojos estaban puestos en el Señor y no en las circunstancias de su vida. En el corazón del apóstol Pablo no tenía queja. Él mostraba su gratitud al Señor. Las circunstancias no dictaban su contentamiento. Y alguien dijo, las circunstancias no dictan mi contentamiento, solo lo revelan. Solo lo revelan. El doctor Andrés Panacio, que el del manual, el que estamos estudiando, él dijo una vez, un corazón infeliz es una violación a la doctrina del contentamiento. Del contentamiento, porque un corazón infeliz trae problemas de insatisfacción personal, como deudas personales, afecta la salud, estrés, inseguridad, envidia, orgullo, avaricia, codicia, y uno tiene que aprender a vivir con lo que tiene, con lo que tiene. Pero ¿qué es gozo? Porque el apóstol Pablo en toda la epístola de los Filipenses habla del gozo. ¿Qué es gozo? ¿Quién me podría decir qué es gozo? Una felicidad intensa, ¿no? Estar satisfecho, sentirse gozoso, sentirse contento consigo mismo. Muy bien, hermano, gracias. ¿Alguien más? Una actitud de disfrutar la circunstancia que se vive. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más? Puede ser la manifestación de la alegría dentro del corazón, pero que se manifiesta externamente. Que se manifiesta el último y se cortó, ya no lo escuché, hermano. Que manifiesta externamente, está okay. Pero bueno, es la expresión de la alegría. Gracias, hermano, gracias. Es como una alegría suprema del corazón. Ok, una alegría suprema. ¿Alguien más que ya no lo alcancé a escuchar? Sí, digo, yo lo veo como una plenitud del corazón. Una plenitud del corazón. Muy bien, hermano, gracias. Gozo es un estado del alma. Es una expresión de la condición del corazón. Es lo que le permitió al apóstol Pablo cantar en una cárcel.
Gozo no tiene que ver con la cantidad que tengas en un banco. Tú puedes ser el hombre más pobre del mundo y aún así puedes tener gozo, puedes ser feliz. Gozo es una decisión. Tú decides ser feliz o infeliz. La epístola de los Filipenses es la epístola que habla del gozo. En cada capítulo más de 2 veces se habla del gozo. Pablo diciendo, me gozo en el Señor por ustedes. Me gozo por tal situación. Me gozo por tal motivo. Me gozo, me gozo, me gozo. Pablo siendo golpeado, los azotes que le daban los romanos, siendo calumniado, padeciendo necesidad, escasez, hambre, estando en una cárcel, él se gozaba y no cambiaba su estado interior, porque él tenía gozo en su corazón, él tenía contentamiento. Y yo le hago una pregunta que usted pueda contestarlo en su interior. ¿Cómo está su gozo actualmente? ¿Su gozo depende de las circunstancias que usted está viviendo? Es decir, si tiene dinero, entonces tengo gozo, si no, no. Si tengo salud, entonces tengo gozo, si no, no. ¿Cómo está su gozo? Filipenses 4:12, el texto que estamos estudiando, el apóstol Pablo sigue diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidades. Cuando el apóstol Pablo habla de aprender contentamiento en toda clase de circunstancia, utiliza un término y ese término es escasez para describir la situación. Él compara la abundancia sobre la escasez. ¿Pero qué es escasez? Un ejemplo de escasez que lo vemos en la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, versículo 44, cuando la viuda ofrenda, dice la palabra de Dios que porque todos han echado, esa es la última parte, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, hablando de la mujer, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda no estaba absolutamente privada, ella tenía 2 monedas de cobre según el texto. Aquí se describe que tenía carencia de lo suficiente, es decir, no tenía dinero de sobra, tenía escasez. El apóstol Pablo cuando está diciendo, no lo digo porque tenga escasez, el apóstol no habla de algo necesario, sino de algo deseado. El contentamiento no depende de tener todo lo que se desee, sino de estar agradecido y satisfecho con lo que se tiene, con lo que se tiene. Por ejemplo, con que Lucas capítulo 3, versículo 14, el Señor Jesucristo dice estas palabras, dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Porque ese salario que tienes es la bendición de Dios para tu vida. Y Dios dice que estés contento con lo que estás ganando. Hebreos 13:5 también dice, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La palabra costumbres o contentos con lo que tenemos, en este texto habla de las posesiones, pero me llama la atención que la frase que utiliza el autor dice contentos con lo que tienes ahora, no dice con lo que tuviste, no dice que estés contento con lo que vas a tener, sino con lo que tienes ahora. Ahora, la palabra costumbres, en otra traducción, lo traduce como sea vuestro carácter. El problema de los hebreos fue que estaban descuidando ese carácter bíblico, porque las dificultades de sus circunstancias, pero en nuestra cultura nos estamos descuidando, quizá por el exceso de nuestras comodidades. Por el exceso de nuestras comodidades. Un corazón infeliz no confía en la providencia de Dios, esa es una realidad. La mejor forma de conservar la paz interior y huir de toda ansiedad en cuanto a la situación económica es despreocuparse del porvenir. Dios lo tiene bajo control. Mejor debemos estar contentos con nuestro presente, con nuestro presente.
La tercera cita que pongo en el lado derecho, en 1 Timoteo 6:8, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo. Si tenemos, la traducción Biblia de las Américas lo dice así, y si tenemos que comer y que cubrirnos, con eso estaremos contentos. Si hoy el Señor nos dio alimento, nos dio que vestirnos, nosotros tenemos que estar contentos con eso. Conténtense con su presente. A veces estamos tan aferrados al futuro, qué es lo que pasará mañana, que estamos pasando por alto lo que Dios está haciendo en este momento, en nuestra vida. Y en este texto habla de lo necesario. Teniendo lo necesario, estemos contentos. Pablo cambia la terminología aquí. Ya no habla de carencia, ahora habla de escasez, sino de algo necesario para seguir adelante de la vida. Es importante diferenciar entre necesidad sobre deseo. Necesidad sobre deseo. De lo que han visto en el manual, ¿qué es una necesidad? ¿Qué es un deseo? ¿Y qué es un deseo de calidad? ¿Qué sería una necesidad? Si no nos vamos a la pirámide de Maslow, pues las necesidades serían consideradas las básicas, lo que tiene que ver con satisfacer nuestras cuestiones del hambre, de la sed, de vestirse y de cuidarse básicamente. Ok. Y el deseo simple y sencillamente es algo que es subjetivo, que va más allá, que podemos vivir sin ello. Podemos vivir sin ello, pero muchas veces nos atrae el adquirirlo, pero no coadyuva a nada. Y el deseo de calidad es simple y sencillamente es como darle un valor agregado a alguna necesidad, ¿no? Por ejemplo, queremos comer, necesitamos comer, pero si queremos comer un bistec, pues es un deseo de calidad, ¿no? Que va un poco más allá de las características de satisfacción que nos permiten la vida. Ok. Muy bien, hermano, muchas gracias. Sí, prácticamente lo que dice también este autor, que una necesidad es lo que debemos tener para sobrevivir. El hermano lo dijo con otras palabras, pero es lo mismo. Necesidad es lo que debemos tener para sobrevivir. Un deseo es todo lo que no tiene nada que ver con una necesidad. Un deseo de calidad satisface una necesidad con algo que tenga una calidad más alta. Una calidad más alta. Por ejemplo, él dijo de un bistec, pero pensemos que una necesidad sea comer proteína. No sé si podamos silenciar ese micrófono, por favor. Entonces, un ejemplo ahí sería, nosotros tenemos una necesidad de comer proteína, ¿no? Sabemos que lo podemos obtener de una semilla o de carne, pero pensemos en una carne. La necesidad es comer carne. El deseo de calidad es comer carne, pero en un restaurante. Entonces estás supliendo una necesidad con algo, con una calidad más alta. Ese podría ser un ejemplo. El problema aquí es que nos fijamos mucho en el deseo y no en la necesidad. Por lo tanto, gastamos más de lo que debemos gastar, porque hacemos mucho énfasis en el deseo y no en la necesidad. El Señor puede permitirnos tener nuestros deseos, eso es una verdad, pero Él no ha prometido suplirlos. Él ha prometido suplir lo necesario para sobrevivir. Eso sí, Él lo ha prometido. Ha prometido lo necesario para sobrevivir. Contentarse en cuanto a las posesiones que Dios te ha dado significa reconocer que las cosas que tienes no definen tu éxito en la vida. Si nuestro gozo o contentamiento dependiera de nuestros deseos cumplidos, entonces estaríamos destinados a sentirnos insatisfechos toda la vida. Gracias a Dios que no es así, sino es con base a nuestra necesidad.
Y el apóstol Pablo sigue diciendo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo el apóstol Pablo dice que la forma como él se siente no depende de las circunstancias económicas. Él está desprendido, es lo que vimos hace 8 días, él está desprendido emocionalmente de ellas. Los bienes no lo controlan a él, no está enganchado con los bienes. Él es independiente de esto y no le afecta, él es autárquico. Él no necesita lo externo para estar bien en lo interno. Las circunstancias en la vida del apóstol Pablo no afectan su bienestar interno. El corazón de Pablo está lleno de gozo. Las pruebas de fuego que es el dinero para nuestra vida no solo es en la pobreza, sino también en la riqueza. El apóstol Pablo compara abundancia sobre pobreza. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. En cualquier extremo, sea escasez o abundancia, uno necesita aprender el secreto del contentamiento. Es interesante que contrasta estas dos situaciones porque somos tentados en cualquier situación donde nos encontremos, pero de diferente manera. Una buena oración con respecto a este tema sería lo que dice Proverbios 30, versículos 7 y 9. Dice la palabra del Señor, 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y luego dice, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre y hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Los que padecen escasez, algunos pueden, según este texto, pueden blasfemar el nombre de Dios, pueden caer en esa tentación. Los que padecen escasez pueden pensar o incluso hasta robar. Los que tienen abundancia pueden caer en la tentación de pensar que es por ellos y no por Dios. Pueden llegar a pensar o depender y confiar en las riquezas y ya no en Dios, caer en la altivez y en la soberbia. Pueden alejarse de Dios porque se sienten autosuficientes, pueden negar o hasta olvidar de Dios. Pero en estos textos nos enseña que cual sea tu situación, sea abundancia o carencia, el dinero jamás satisface. Eso es otra verdad. El dinero jamás satisface. Tú puedes ser tentado en la pobreza o en la abundancia, puedes estar descontento, no importando tu situación financiera, pero el dinero jamás satisface. El dinero jamás satisface. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo que nos narra el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 15, podemos observar que el hijo pródigo tenía todo. Él tenía una familia que lo cuidaba, tenía riqueza, tenía siervos que lo obedecían, un padre que lo amaba. Con todo esto, este hijo se sentía infeliz, se sentía insatisfecho con lo que tenía. Muchos de los problemas financieros, cuando se analizan con conciencia, tiene que ver con un corazón insatisfecho, con falta de contentamiento en su corazón. El dinero jamás satisface. Es una trampa que te hace creer que estarás o te sentirás mejor, pero solo es momentáneo, no es permanente. Por ejemplo, el dueño de CNN, se dice que este dueño, el magnate de Estados Unidos, dijo a sus 73 años, y cito, a mis 73 años no he aprendido a ser feliz. Este hombre tenía todo el dinero del mundo, mas sin en cambio, al final de su vida, él termina diciendo, no he aprendido a ser feliz. El psicólogo Eric Brown hizo esta pregunta a sus estudiantes. Si yo soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces, ¿quién soy? Interesante pregunta. Esa fue la razón que en la Gran Depresión de la década de los años 30, muchas personas se suicidaron porque pusieron en la balanza lo que eran y lo que tenían. Y como decidieron dejar de ser.
Wall Street, la bolsa de valores más conocida del mundo, en el 2008, cuando se cayó la bolsa, 62 personas millonarias se suicidaron porque habían perdido todo el dinero. Ellos se sintieron que no tenía sentido vivir sin dinero. Ellos sintieron que no valían ni $1. Habían caído en la trampa del dinero. El dinero nunca satisface. Si el dinero nunca satisface, ¿por qué ponemos todo nuestro esfuerzo y tiempo en obtener el dinero? El músico cantante Christopher Parkening. Christopher creció en el sur de California. Antes de cumplir los 20 años ya tenía un contrato de grabación con un sello internacional de primer orden. Al poco tiempo ya era un astro de fama mundial. Se había propuesto ser millonario antes de cumplir los 30 años y lo logró con holgura, dice la historia. Lo contrataban para conciertos con años de antelación, sus discos triunfaban en los Estados Unidos y Europa. Christopher logró todos sus objetivos y, sin embargo, no tenía ni contentamiento ni satisfacción en su vida. En las series de cantantes podemos observar un patrón: drogas, depresión y que se sentían solos. El dinero nunca satisface. El dinero nunca satisface. El rey Salomón, el hombre más sabio de toda la historia y el hombre más rico de toda la historia, la Biblia dice que él tenía sabiduría, él era inteligente, los reyes de la tierra querían escucharlo, tenía ciencia, también era poeta, podía tener todo placer que el mundo ofrece, él era el rey. Tenía todo el dinero del mundo. Dios había dicho que no se iba a levantar un hombre como él. Y él termina escribiendo Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, y él dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad en el hebreo significa aliento o soplo, connota inutilidad, sin valor, da la idea como algo transitorio y sin satisfacción. Y él dice, todo es vanidad. El rey Salomón mostraba su insatisfacción de su vida. Nos enseña que todas las cosas que el mundo ofrece no son necesarias para alcanzar la felicidad y la paz interior. ¿Por qué desperdiciamos la vida en algo tan vano y tan transitorio? Apocalipsis 21:21 nos enseña que en la eternidad el oro lo vamos a pisar. Dice que la calle de la ciudad celestial va a ser de oro puro. Lo vamos a pisar, mas sin en cambio aquí, ¿cómo nos esforzamos y desperdiciamos a veces la vida para obtener el dinero? Alguien dijo una ironía, que en la juventud todos gastan todo su esfuerzo, todo su tiempo para obtener dinero, y en su vejez gastan todo el dinero para obtener la salud. Ironía. Y el apóstol Pablo dice en el rey Salomón escribe en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El hombre más rico de toda la historia de la humanidad, el rey Salomón, escribió esto. El problema de todo esto no es la pobreza o escasez, no es la riqueza o la abundancia, sino el amor al dinero. El problema es poner la confianza en el dinero y no en Dios. Poner la confianza en la creación y no en el creador. Henry George Bond decía, el dinero es un excelente esclavo, pero un mal amo. Vuelvo a repetir, el dinero es un excelente esclavo, pero un mal amo. Alguien dijo, el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede pagar una educación, pero no sabiduría. El dinero puede facilitar los medios para un trasplante de corazón, pero no puede proveernos amor. ¿Qué son tus metas financieras? Quizá tener una casa, terminar de construir tu casa, tener un auto, no lo sé. Después de hacer tu lista de tus sueños, de tus metas, debes de contestar, ¿cuánto es lo mínimo por lo que puedo vivir?
¿Cuánto es lo mínimo por lo que tú puedes vivir? Y el sobrante sea para ejercer tu generosidad con los demás. Segunda de Corintios 9:8 dice la palabra de Dios, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Él nos está enseñando, si ya tienes todo lo necesario, todo lo suficiente para sobrevivir, ahora abunda para toda buena obra, mostrando tu generosidad. Una vez que tengas claro tus sueños, tus metas financieras, que eso sea tu límite. Si no tienes metas financieras, no tendrás límites. Siempre vas a querer más. El problema es que cuando más tenemos, más queremos. Y este es otro punto. Estamos hablando de contentamiento, pero no conformismo. Estamos hablando de contentamiento, pero no de conformismo. Puedes estar contento, pero no conforme. El conformista tiene queja en el corazón. El que tiene contentamiento tiene gratitud. El conformista tiene indiferencia del dolor ajeno. El que tiene contentamiento tiene empatía con el dolor ajeno. El conformista tiene resignación. El que tiene contentamiento tiene gozo. El conformista se moldea a su situación y se da por vencido. El que tiene contentamiento persevera para triunfar. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 13, versículo 14, él dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero él dice, yo prosigo a la meta. Él estaba en circunstancias y él tenía gozo y él decía, yo prosigo a la meta, sigo adelante, me sigo esforzando. El que tiene contentamiento se esfuerza para seguir adelante. Él vivía con contentamiento, pero él seguía adelante, él se esforzaba. Uno debe de estar contento, pero con una actitud, pero no con una actitud conformista. Contento con tu situación económica, en la abundancia o en la necesidad, en tiempos malos o buenos, en tiempos de mucho, en tiempos de poco, pero tú perseveras y haces tu mejor esfuerzo. El problema del descontento, el problema de tener un corazón infeliz, uno de ellos es esto, que tú tienes en la parte de abajo, tú tienes un nivel, por decirlo así, por querer explicarme, un nivel económico. Y pongo los muñecos de abajo que ven mucho lo de arriba, un alto nivel. Un alto nivel es el que está arriba de ti. Y ese es el problema, que vemos donde no tenemos que ver. El problema es que quieres vivir en un nivel socioeconómico que Dios no te ha puesto. Dios te ha puesto en un nivel socioeconómico. Pero tú quieres irte a otro nivel que Dios no te ha puesto. Tú mismo, por tu propia voluntad, te sales de la bendición de Dios, porque Dios te ha puesto en un nivel y tú quieres estar en otro nivel. ¿Cómo lo obtienes? Pues gastando más de lo que tú ganas. Las personas del alto nivel quieren vivir en ese nivel más alto que el suyo, quieren tener en 4 años lo que a veces a nuestros padres les costó 20 años o más con paciencia y esfuerzo. En el alto nivel, ahí es donde empiezan las deudas. En el alto nivel, cuando tú quieres estar en ese alto nivel o te sales a tener ese alto nivel, por tu propia voluntad te metiste, te saliste de la voluntad de Dios. Aquí está la queja, la soberanía de Dios. Aquí está la desconfianza de la providencia de Dios. Aquí el corazón te empieza a seducir y a engañar. Entras en el error de la competencia. Te fijas en la casa del vecino o del enfrente, te fijas en el auto que tiene, te fijas en la vestimenta que usa. Hay ese error de competencia. Aquí el corazón muestra la envidia, la avaricia, la codicia. Aquí empiezan los dolores que la Biblia dice como resultado de tu propia decisión. Hay inseguridad, hay orgullo, trae problemas de insatisfacción personal, etc. ¿Sabes cómo se alcanza este alto nivel? Con la deuda, con el crédito, con los abonos chiquitos, dirían por ahí. Un filósofo dijo, a quien lo poco no es suficiente, nada le será suficiente. Nada le será suficiente. ¿Por qué? Porque el dinero nunca satisface. Nunca satisface. Y yo le hago una pregunta, hermano.
¿Tiene paz en su vida financiera? ¿En verdad tiene paz en su vida financiera? Porque si no tiene paz, quizá está en una posición económica donde Dios no le ha colocado. Quizá. Solo Dios sabe y puede ser que también su corazón. Y está fuera de la bendición de Dios y no tiene paz financiera. ¿Sabe cuán rico es usted? El pastor Adrián Roger un día dijo, y me gustó lo que dijo, él dijo, cuenta todo lo que tienes, que el dinero no lo puede comprar y que ni la muerte te lo puede arrebatar. Entonces sabrás cuán rico eres. Si Cristo está en tu corazón, tú eres muy rico. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Uno debe de diferenciar entre lo trascendente y lo intrascendente. ¿Qué sería lo intrascendente? El dinero. Porque cuando mueras nada te vas a llevar. Las posesiones, tu disque posición social, eso no te lo vas a llevar. Todo eso es vanidad. ¿Qué sería lo trascendente? Las cosas que vivirán más allá de tu propia existencia. Tu relación con el Señor, que te esfuerces a estar teniendo una relación más íntima con el Señor. Las almas, tu legado que dejes, lo que siembras en la vida de tus hijos o en las personas. El problema es que sacrificamos lo trascendente en el altar de lo intrascendente. Los problemas en la vida no son los verdaderos problemas. ¿Cómo reaccionamos frente a los problemas? Ese es el problema. Como dijo el médico Paul Torney, lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino nuestra actitud ante ella. Tu actitud es el problema. ¿Cómo lo estás enfrentando? Y el apóstol Pablo termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él habla de la abundancia, de la escasez, de la abundancia y de la pobreza, que él en todo ha aprendido a vivir, que él tiene contentamiento y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la condición para el contentamiento es depender de Dios. Ese es el secreto del contentamiento, que dependamos absolutamente de Dios. En el estricto concepto de la palabra contentamiento no era un secreto en sí. Quiero imaginarme a los hermanos de Filipos cuando el apóstol Pablo les está hablando acerca del contentamiento. Me imagino a los filipenses diciendo, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo toma prestado una palabra de la filosofía estoica. El estoicismo enseñaba contentamiento de la siguiente manera. Ellos enseñaban contentamiento diciendo que una persona no debería de ser perturbada o alterada por cualquier circunstancia, sea buena o mala. La meta era mostrar a los demás cuán fuerte e independiente uno era. Que uno no necesitaba nada ni nadie para ser feliz. Era una filosofía de una autosuficiencia. Era una autosuficiencia en sí mismos. Pero el apóstol Pablo le da un giro al concepto del contentamiento. Antes se tenía contentamiento con uno mismo, pero cuando el apóstol Pablo habla del contentamiento, él está diciendo que su contentamiento ya no está en él, sino en Cristo Jesús. Capítulo 4, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces su contentamiento para que él estuviera bien en cualquier situación no dependía de él, sino en el Señor Jesucristo. El secreto del contentamiento es que Cristo es mi ganancia, que Cristo es mi gozo y que Cristo es mi plenitud. Un tema predominante del libro de Colosenses es que Jesucristo es suficiente, suficiente para vivir, suficiente para la eternidad, suficiente en las pruebas y en el dolor, suficiente en cada circunstancia. Colosenses 2, versículos 9 y 10, leemos que en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estéis completos en Él, en Cristo.
Cuando tus ojos están en Cristo, entendiendo que Él tiene cuidado de ti, que Él te provee, que Él te sustenta, que Él es tu protector y Él suple toda tu necesidad y Él como la fuente de tu plenitud, las cosas cambian por completo. Porque las cosas materiales ya no son primarias, sino vanas y sin importancia. El incrédulo está en esta vida, se estresa, se aflige, es inseguro, desconfiado, infeliz con lo que se tiene. Pero el creyente en Jesucristo puede sufrir las mismas circunstancias de la vida, pero descansa en Dios. Enfrenta la vida ya no solo, sino con el Señor a su lado. Las cosas y las circunstancias en la vida ya no moldean su estado emocional. Su contentamiento se nota, se percibe en su alegría, contento con lo que tiene, sin queja alguna, es más seguro, confiado, tiene paz y gozo en su interior porque descansan las promesas del Señor cuando Él dijo, nunca te desampararé, nunca te dejaré. Qué bendición es llegar a este estado. Que no importando las circunstancias, uno pueda dar la gloria a Dios y depender absolutamente en Él. Para lograrlo, uno debe aprender a descansar en el Señor. Uno debe de poner primero lo primero. Descansar en el Señor. Mateo 11:30, el Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Él hace una invitación. Ven a mí. Él apela a una decisión que debes de tomar. Ir hacia Él o no ir. Pero Él dice, ven a mí. Mateo 6:31 al 33 también dice el Señor Jesucristo, no nos afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Él da un principio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él dice, busca el reino de Dios, busca su justicia. El resto de las promesas de Dios vendrán cuando pongamos primero lo primero. Y esa es la clase, la tercera clase, el principio del contentamiento. No sé si tengan alguna duda, hermanos. Muy comprensible y esperanzador, hermano. Podemos ver que tenemos la promesa de buscar primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, digo, no tampoco cruzamos de brazos, pero seguir en lo nuestro con la confianza de que Él nos va a dar todo. Y pues es tremendo, es el gozo en supremo, ¿no? Estar continuamente siendo feliz porque debemos conservar esa paz y seguir en honor. Gracias, hermano. Es correcto. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? Si todo el mundo tuviera esta paz, este gozo, seguramente no habría drogadictos, asesinos, sicarios, ni nada por el estilo. Así es, hermano. No estaríamos como estamos, ¿verdad? ¿Alguien más? Tenemos que aprender a contentarnos. Es algo indispensable en nuestra vida. Y debemos de entender que el Señor, cada vez que nos enfrentamos a una circunstancia, a un problema, a una dificultad en nuestra vida que nos hace estar estresados, una angustia, entonces es el momento en que el Señor nos va a permitir aprender que hay cosas que nos angustian, y esas cosas que nos angustian, ya sea circunstancias porque tenemos deudas o porque tenemos situaciones de pagos, etcétera. Entonces es ahí donde debemos de entender que estamos fallando en algo. Y por eso el Señor lo permite a veces esos problemas, esas dificultades en nuestra vida, para que entendamos cuál es el problema que tenemos, ¿no? Porque podemos tener muchos problemas. El Señor permite dificultades y problemas en nuestra vida
precisamente para eso, para que aprendamos a contentarnos. Así es, hermano. Y es esperanzador lo que el apóstol Pablo dice, porque él todo lo que sabía, todo lo que había vivido, y él dice, he aprendido. Entonces llegó un punto en su vida que tuvo que aprender contentamiento, pero también la ejerció el contentamiento. ¿Alguien más, hermanos? Sí, Hermano. si me permiten, qué lección tan interesante sobre el contentamiento. Y como dice Pablo, tenemos que aprender a tener contentamiento, sobre todo cuando cambia nuestro estatus económico y social. Se torna difícil llegar a tener contentamiento cuando ya no tiene uno los ingresos que antes tenía uno, cuando la vida social cambia y ya no es como antes, que hasta le reverenciaban a uno y ahora ni siquiera te hacen caso. Entonces, gozarse en el Señor, gozarse en Jesús es mejor, y aprender a tener ese contentamiento. Es cuanto mi comentario. Así es, hermano. Y eso es un punto importante. Hay personas que cuando cambia su estatus social, ahí es cuando se meten en problemas financieros porque quieren seguir viviendo como antes. Y a veces, y ahí se nota mucho cómo estaban aprensivos a las cosas materiales porque quieren seguir a lo mismo y no quieren aceptar que su vida ya cambió, ¿no? Que ya no pueden asistir a los lugares que antes asistían. Pero es un punto importante ese, a aprender a vivir el estatus que el Señor nos va poniendo, ¿no? Hablando económicamente. Gracias, hermano. Hermano Benjamín. Hermano Emanuel. ¿Sí, lo escucho? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues sí es interesante reflexionar sobre esta situación del contentamiento y la verdad es que a veces en nuestra vida buscamos un ¿por qué a mí, Señor? Y no para qué a mí, Señor, sino, y creo que reflexionando un poco acerca de lo que nos ha compartido en esta noche, obviamente no es nada nuevo, sino que hay cosas que el Espíritu Santo se está moviendo y está recordándonos y está persuadiéndonos y está trabajando literalmente en cada uno de nosotros y la verdad es que yo les he compartido, hace 8 días yo les compartía acerca de la situación de mi trabajo. A raíz de la pandemia, pues obviamente mi jefe me pagaba las quincenas completas y después con lo de la pandemia yo me enfermé y se llevaron la camioneta y etcétera. Lo cierto es que, pues, con el tiempo a él se le complica un poco la situación económica y de ahí, pues, prácticamente él reduce al 50% del pago, ¿no? Y reflexionando ahorita digo, bueno, Señor, realmente no es tanto, como decía al principio, ¿no? Uno puede llegar al punto de amargarse, de estar, enojado hasta cierto punto porque no recibe uno el salario completo. Mas, sin embargo, gracias a Dios porque de alguna manera, en base a lo que nos ha compartido en esta noche, pues trae a mi corazón pues paz, seguridad, certeza. Y aparte de esto, pues escuché también un mensaje de un pastor en la semana donde habla también algo acerca precisamente de que Dios tiene realmente la provisión, Él es el proveedor y como decía, en Él está nuestra esperanza, definitivamente. Y gracias a Dios, porque pues así como en esta situación, Dios ha abierto puertas para poderme movilizar.
para poder, el Señor ha provisto más trabajo y digo gracias a Dios porque a través de todo esto uno puede ver la mano poderosa de Dios y tener la confianza y la seguridad de que Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Él siempre va a estar presto a nuestra situación, y yo creo que no solamente es la cuestión económica, sino también en nuestra cuestión espiritual, donde Él prácticamente está enfocado en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, y como comentaba, ¿no? Acerca de por qué ahora sí que los artistas padecen todas esas circunstancias y comentaba, ¿no? Que este mundo fuera diferente si la gente entendiera y que no está en lo, no está, nuestra esperanza no debe de estar en lo temporal, sino en lo eterno. Entonces, y a veces es nuestra batalla también, ¿no? A veces en su momento enfocarnos en las cuestiones eternas y no en las cuestiones temporales. Y doy gracias a Dios porque este es lo que en esta noche el Señor ha hablado a mi vida. Gracias, hermano Manuel, por su vida también. Gracias, hermano. Y la verdad, todos tenemos las mismas batallas, hermano, las mismas. Solo que algunos guardamos silencio. ¿Alguien más? Si no es así, hay que seguir guardando los papelitos para que cuando llegue el plan de control de gastos podamos realizar el plan de control de gastos. Si recuerden cada gasto o cada compra, anótenlo, guárdenlo en una caja porque al momento lo vamos a sacar todo y sea más fácil y poder entender el plan de control de gastos, que nos van a ayudar y para seguir descubriendo algunas cosas que están sucediendo en nuestra vida. Dejo los... Hermanos, adelante, sí, hermano. Solamente quería comentar un pequeño breviario porque pues es muy impactante la charla y el conocimiento que teníamos ahí, pero no lo habíamos puesto en práctica. Sin embargo, recuerdo algunos años cuando me dieron un pequeño nombramiento de Ministerio Público y en mi caso no fue precisamente la situación monetaria, sino la vanidad, como bien lo dices, mi hermano, la vanidad disfrazada de cuando no eres nadie y al otro día, como decía mi hermano Jesús Castro, todo el mundo te saluda, todo el mundo te ayuda, muchas cosas se hacen muy prácticas y pues desafortunadamente para la gente que no es cristiana, no solamente se acostumbra, sino se arraiga a eso y es muy difícil desprenderse. Es muy difícil hacerse, ahora sí que no logro explicarme adecuadamente cuando no tenemos la idea de lo que estamos aceptando y de la noche a la mañana, porque les digo a mis amigos, la revolución nos hizo justicia y nos dieron un cargo público y obvio que tenemos que aceptar el sacrificio por la patria, pero de la noche a la mañana todo el mundo te saluda y todo el mundo se te facilita y es completamente muy diferente. Entonces, sí, cuando se acaba el cargo, en mi caso no me afectó lo monetario, pero sí el poder, la facilidad que se puede hacer en ese tipo de situaciones es muy complicado, hermano. La verdad, no lo veo tanto como la situación monetaria, pero así como estamos descubriendo esta situación y de cómo el pecado nos engaña pensando en que si aportamos nuestro diezmo, si aportamos nuestra ofrenda, como nosotros estamos cumpliendo, entonces estamos agradando a Dios. Y falsamente nos engañamos que estamos cubriendo con el rol del cristiano. Sin embargo, esto va mucho más allá del rol, es más filosófico, más existencial, más espiritual, que nos dejamos engañar por cada idiosincrasia que nosotros como cristianos tenemos. Entonces, el autor nos da su punto de vista en el aspecto económico, que es muy bueno porque en realidad desconocemos muchas cosas, pero cada uno de nosotros
tenemos una perspectiva, un lugar, un estatus, que nosotros obvio le damos el lugar, como ya nos podremos identificar, pero es muy complicado, hermano, la verdad es muy complicado, y yo lo veo como que el enemigo a cada uno de nosotros nos descubre cuál es nuestra máscara y nos las da, así como que, pues a ti te queda una máscara de, como que entre serio y risa, pues órale, y te damos lo que te hace falta, y a cada uno de nosotros nos va dando, cosa que, pues a veces la aceptamos, o sea, la aceptamos incluso en la iglesia, y valga la redundancia, pensamos que ofrendando, pensando de cumplir con la membresía y ser socios activos, estamos agradando a Dios y simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos, hermanos. Entonces, pues ojalá y mi pequeño comentario, pues también sirva de enriquecimiento, hermanos. Claro, hermano. Y sin duda todos estos temas pues, es un estilo de vida. A veces por la emoción lo estamos viviendo en todo lo que son las clases, pero cuando pasan los meses ya se nos olvidó. Y lo digo por mí, y lo digo por mí. Y cada vez que lo tomo es otro recordatorio, a ver, y es otra vez examinarnos qué está pasando con, si ya está ganando terreno el dinero o realmente está Dios en mi corazón. Es un estilo de vida y tenemos que esforzarnos. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Yo, hermano, Sí, hermano. bueno, sigo insistiendo, ¿no? Que definitivamente el estar contentos o felices con nuestra situación no tiene que ser forzosamente estar conformes. O sea, creo que Dios nos dio muchas herramientas y no debemos estar peleados tampoco con el dinero. O sea, creo que el dinero no es realmente lo malo, ¿no? Sino que estamos en una posición donde podemos llegar a otra. Tuve la oportunidad, la bendición de ir apenas de viaje a Francia con mucho esfuerzo, gracias a Dios, y realmente me doy cuenta que en México somos millonarios, realmente tenemos todo en México, es algo maravilloso, tenemos una casa, un hogar, comida, tenemos, no sé, muchas cosas, ¿no? Aún el más sencillo que podamos hablar, tenemos más tal vez que en otros lugares. Pero sí quiero que quede muy recalcado que el estar contentos con nuestra situación actual no quiere decir estar conformes, porque sí puede llegar a pensarse como ser mediocres de alguna manera. ¿Sí? Y Dios nos dio un espíritu de valentía, de dominio propio, de inteligencia, para poder capacitarnos en otras cosas, para ser diligentes, para crear cosas. Entonces, yo creo que ahí radica también mucho, ¿no? El estar contento con lo que hacemos. Y no estar peleados con el dinero, porque el dinero no es el malo, sino que a través del dinero se pueden hacer también muchas cosas buenas. Entonces, eso es nada más lo que quiero recalcar, que no se confunda el estar contentos, estar felices con esta situación actual, con estar conformes. Esa línea me llama mucho la atención del libro. Así es, hermano. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más, hermanos? Si no, dejo el micrófono a Abner. O no sé a quién le toque. Al hermano Carlos, perdón. Muchas gracias, hermano Manuel. Le damos las gracias por su clase de este día. Estaremos atentos y nos estaremos mirando en 8 días. Muchas gracias por su participación, hermano. Hermano Abner, usted tiene un panorama más amplio. Tenemos bienvenidas, saludos a fraternos que no hayamos visto o no haya estado conectados en...
Gracias. Muchas gracias, hermano Abner. Pasamos al tema de ofrendas, hermanos, y dice el versículo de Segunda de Corintios, el capítulo 9, del versículo 7 al 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, hermanos. Y pues tenemos un número de tarjeta por si alguien quiere hacer un depósito de número de cuenta. Lo tenemos, seguramente nuestro hermano nos va a pasar, pero se los dicto ahorita. El número de cuenta es 4217 4700 7911 7426. Ahí podemos, si alguien tiene ganas de hacer un depósito, podrá hacerlos. Y cuanto a avisos, hermanos, sobre la venta de pozole.
Hermanos, hoy tenemos la campaña de evangelismo, donde se regala café y pan. Y todos los sábados nos estamos acercando a hospitales, al Hospital Niño Poblano, al Hospital de Agua Santa y al Hospital del Norte. Ha habido grupos de hermanos que se han juntado para ir a ofrecer el pan. Siempre necesitamos aproximadamente 8 hermanos. Y también asimismo hago pues la invitación a alguien que quiera desde este momento querés apuntar, porque como somos varios hermanos, vamos tomando cada uno que participe con nosotros con las medidas de seguridad, cubrebocas, guantes, todo lo observamos muy bien y con mucha decencia también. Y pues para esta semana necesitamos 8 voluntarios que puedan decir que quieren ir a repartir el café y el pan. Nuestro hermano Abre nos dirá a cuál hospital nos corresponde esta semana. Y pues nada, hermanos, que nos gustaría que pudiéramos participar todos. Somos bastantes miembros de la fraternidad y hasta ahora pues ya hemos participado 3 grupos de 8, por lo cual significa que vamos 24 que ya participaron y habrá otros 24, supongo, que todavía no hayan participado y que pues esperamos que puedan tener esa disposición. Es el domingo desde 5 o 6 de la tarde, 5:30 en adelante. Y pues siempre estamos llenándonos de bendición porque conocemos de gente que está en necesidad. Oramos por ellos. En el caso de que alguien quiera acompañar con guitarras y quiera alabar al Señor en ese momento, nos vamos organizando y vamos participando de esta manera. No sé si hermano Abner quisiera decir algunas palabras a este respecto. Pues llegamos al momento de la despedida, mis hermanos. Vamos a pedir a nuestra pastora que nos dé la despedida, la bendición de despedida. ¿O tenemos algún otro tema, hermano? Pues no sé si puede ser nuestro hermano Jesús Castro que quiera orar por la despedida. Con todo gusto. Hermanos fraternos, oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das de seguir aprendiendo y conociendo de tu palabra. Gracias por el hermano Emanuel, que nos ha expuesto un tema muy interesante y nos ha mostrado las enseñanzas del apóstol Pablo. Gracias, Padre, porque en los miembros de la directiva y en los participantes de la fraternidad hay interés, hay entusiasmo, hay voluntad de hacer las cosas. Y tú sabes, Señor, que lo queremos hacer con esa emoción de servir a nuestro prójimo como nos enseñó Jesús. Bendice, Señor, a todos los fraternos, los que pudieron participar y los que no, también bendícelos, Padre. Te pedimos por ellos. Que en esta noche, Señor, tu bendición quede con nosotros, en nuestros hogares y con todas nuestras familias.
bendice el plan de trabajo que tiene el hermano Abner y ayúdanos para también colaborar con él y con la causa. Todo, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre sagrado y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues nos queda solo el lema de Mateo 11:12, si lo quieren buscar o ya se lo saben, hermanos, que dice, y lo quieren decir al unísono, pueden abrir sus micrófonos, hermanos, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos Solo los valientes lo arrebatan. lo arrebatan. Sí. Muchas gracias, hermanos, por estar conectados. Les damos las gracias. Y pues pedimos nada más, si quieren apuntarse para la campaña de voluntarios para el Café y Pan. Estamos pendientes. Muchas gracias, hermanos, por todo. Y que Dios me los bendiga de aquí hasta la próxima cita. Y también nos podemos seguir viendo y dando un abrazo. Ya tenemos la oportunidad, hermanos. Hoy celebramos unos cumpleaños, ya lo podremos hacer físico y nos daremos el abrazo que tanto anhelamos. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Bendiciones, hermanos. buenas noches.